Hola, buenas tardes. Nosotros vamos a hablar sobre la inflamación. Mi equipo está conformado por Alberto Marentes, Kimberly Ramírez, Brisa Valenzuela, Roberto Tapia y Colette López. Somos el grupo 3-6. La inflamación es una reacción tanto sistémica como local de los tejidos y la microcirculación ante una agresión patógena. Se caracteriza por la producción de mediadores inflamatorios y movimientos de líquidos y leucocitos desde la sangre a los tejidos extravasculares. Los signos clínicos de la inflamación son rubor, enrojecimiento, calor, aumento de calor, tumor, hinchazón y dolor. Estos 4 signos cardinales de la inflamación se corresponden con los episodios inflamatorios de vasodilatación, edema y daño hístico. La respuesta inflamatoria aguda puede ser desmesurada o sostenida, con o sin eliminación del agente agresor. La inflamación crónica también puede dañar tejidos y causar cicatrización y pérdida funcional de los mismos. Etapas de la inflamación. La iniciación de una respuesta inflamatoria tiene como consecuencia la activación de mediadores solubles y el reclutamiento de células inflamatorias hacia el área lesionada. La amplificación depende de la extensión de la lesión y de la activación de mediadores como las cininas y componentes del complemento. La destrucción de los agentes lesivos involucra la digestión enzimática y la fagocitosis del material extraño o los microorganismos infecciosos. La finalización de la respuesta inflamatoria recibe la mediación de mecanismos antiinflamatorios intrínsecos que limitan el daño hístico y permiten la reparación y un retorno a la función fisiológica normal. Inicio de la inflamación. Un agente infeccioso o las células dañadas activan las vías de señalización que producen la respuesta inmunitaria innata o activada. La inmunidad innata se refiere al amplio conjunto de rápidas respuestas del huésped a la lesión, las cuales no involucran productos genéticos o células en regiones variables. La inmunidad adaptativa se utilizan moléculas de inmunoglobulina y linfocitos T y B que dependen de regiones variables de genes para generar especificidad inmunitaria. Inflamación aguda. Hay una secuencia de sucesos que sigue al inicio de la inflamación aguda. Como respuesta inmediata a una lesión o traumatismo, los vasos sanguíneos se contraen con rapidez y de manera transitoria y luego se dilatan. El aumento de la permeabilidad vascular condiciona la acumulación de líquido y componentes plasmáticos en los tejidos afectados. Los mediadores solubles estimulan plaquetas intravasculares y células inflamatorias. Y por último, reclutamiento de neutrófilos hacia el lugar dañado. Como lo podemos ver en la siguiente imagen, el inciso A, la pared de las vénulas normales está sellada por uniones estrechas entre las células endoteliales adyacentes. En la B, durante la lesión leve inducida por un mediador vasoactivo, las células endoteliales se separan y permiten el paso de los constituyentes líquidos de la sangre. Y en la C, ante una lesión directa grave, las células endoteliales forman ampollas y se separan de la membrana basal. Las áreas de membrana basal desollada permiten el escape prolongado de elementos líquidos desde la microvasculatura. Como podemos ver en la siguiente imagen, son mediadores inflamatorios y el aumento de la permeabilidad vascular, plasma y productos derivados de la célula generan potentes mediadores vasoactivos. Mediadores plasmáticos en la respuesta inflamatoria.
Los mediadores químicos ayudan a desencadenar, amplificar y finalizar los procesos inflamatorios. Los mediadores derivados de las células y del plasma actúan armónicamente en la activación de las células al unirse a receptores específicos, activando células, reclutándolas hacia los lugares dañados y estimulando la liberación de mediadores solubles adicionales. Mediadores de la respuesta inflamatoria. La lesión ística estimula la producción de mediadores inflamatorios plasmáticos que se liberan en la circulación. Las células de los tejidos y las inflamatorias originan factores adicionales. Dichos factores vasoactivos y quimiotácticos promueven el edema y el reclutamiento de células inflamatorias hacia el lugar dañado. El término LTB4 corresponde a leucotrieno y el término PMN corresponde a neutrófilo polimorfonuclear. Función de los mediadores celulares de la inflamación. Las plaquetas, basófilos, PMN, células endoteliales, monocitos, macrófagos, mastocitos ísticos y tejidos dañados en sí mismos resultan en todos los casos fuentes celulares potenciales de mediadores vasoactivos. La derivación de estas moléculas es la siguiente. Número 1. Metabolismo de los fosfolípidos y del ácido arquidónico. Por ejemplo, prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, lipoxinas, factor de activación plaquetario. Número 2. Proteínas de bajo peso molecular secretadas por células activadas, en particular macrófagos, denominadas citocinas. Número 3. Gránulos citoplasmáticos preformados y almacenados. Por ejemplo, histamina, serotonina, hidrolasas lisosómicas. Número 4. Derivados de la producción alterada de reguladores normales de la función vascular. Por ejemplo, óxido nítrico y neurocininas. Prostanoides, leucotrienos y lipoxinas. Los fosfolípidos y los derivados de ácidos grasos liberados desde las membranas plasmáticas se metabolizan a mediadores y reguladores homeostáticos por las células inflamatorias y los tejidos dañados. Como parte de una red reguladora compleja, prostanoides, leucotrienos y lipoxinas, todos ellos derivados del ácido arquidónico, facilitan e inhiben la inflamación. Citocinas. Las citocinas son proteínas de bajo peso molecular secretadas por células activadas. Se producen en los lugares de lesión celular y regulan las respuestas inflamatorias que van desde los cambios iniciales en la permeabilidad vascular hasta la resolución y restauración de la integridad ística. Quimiosinas. Estimulan la activación celular, la hematopoiesis, la angiogenia y la quimiotaxis. Óxido nítrico. La sintasa de óxido nítrico oxida el nitrógeno de guanidina de la L-arginina en presencia de oxígeno. Neurocininas. Estos péptidos se distribuyen a través de los sistemas nervioso central y periférico y representan un enlace entre los sistemas endocrino, nervioso e inmunitario. Células inflamatorias. Los leucocitos son el principal componente celular de la respuesta inflamatoria
Incluyen neutrófilos, linfocitos T y B, monocitos, macrófagos, eosinófilos, mastocitos y basófilos. Cada uno de estos tipos celulares desempeña funciones específicas que pueden variar y superponerse a medida que la inflamación progresa. Las células inflamatorias y las células residentes de los tejidos interactúan entre sí continuamente durante la inflamación. Neutrófilos. El PMN predomina en la inflamación aguda. Se almacenan en la médula ósea, circulan en la sangre y se acumulan con celeridad en el lugar de la lesión o la infección. Sus características y funciones. Central en la inflamación aguda. Fagocitosis de microorganismos y de detritos hísticos. Media la lesión hística. Células endoteliales. Las células endoteliales, una monocapa de células que reviste los vasos sanguíneos, ayudan a separar el espacio intravascular del extravascular. Producen agentes antiplaquetarios y antitrombóticos que mantienen la permeabilidad de los vasos sanguíneos, y también vasodilatadores y vasoconstrictores que regulan el tono vascular. Sus características y funciones. Mantiene la integridad vascular, regula la agregación plaquetaria, regula la contracción y relajación muscular. Media el reclutamiento leucocitario en la inflamación. Monocitos o macrófagos. Los monocitos circulantes son células que derivan de la médula ósea con un núcleo unilobulado o en forma de riñón. Pueden salir de la circulación para migrar a los tejidos, donde se vuelven macrófagos que se acumulan en sitios de inflamación aguda y eliminan a los patógenos, residuos celulares y células apoptóticas. Sus características y funciones. Regula la respuesta inflamatoria aguda y crónica. Regula la vía de coagulación fibrinolítica. Regula la respuesta inmunitaria. Mastocitos y basófilos. Los basófilos, los leucocitos menos habituales en la sangre, pueden migrar hacia el tejido para participar en respuestas inflamatorias. Los mastocitos, todos ellos similares, tienen una larga vida y habitan en todos los tejidos de soporte. Desempeñan un papel importante en la regulación de la permeabilidad vascular y el tono del músculo liso bronquial, en particular en todas las reacciones de hipersensibilidad alérgicas. Los mastocitos se encuentran en los tejidos conjuntivos y especialmente en las superficies mucosas del pulmón y gastrointestinal, la dermis y la microvasculatura. Eosinófilos. Los eosinófilos circulan en la sangre y se reclutan para los tejidos de manera similar a lo que sucede con los PMN. Suelen verse en las reacciones medidas por la IgE como la alergia y el asma. Los eosinófilos contienen leucotrienos, así como fosfatasa ácida y peroxidasa. Expresan receptores para la IgA y presentan gránulos grandes que contienen la proteína básica principal, eosinófila, ambas con un papel activo en la defensa contra los parásitos. Plaquetas. Las plaquetas desempeñan un papel esencial en la homeostasis normal, así como la iniciación y regulación de la formación del coágulo. Producen mediadores inflamatorios, entre los cuales se incluyen potentes sustancias vasoactivas y factores del crecimiento que modulan la proliferación de las células mesenquimatosas. Son pequeñas y carecen de núcleo.
El reclutamiento de leucocitos y proteínas plasmáticas desde la sangre a los lugares de infección y lesión tisular es una parte importante del proceso de la inflamación. Esta la desencadena el reconocimiento de microbios y tejidos muertos o dañados en las respuestas inmunitarias innatas y se refina y prolonga durante las respuestas inmunitarias adaptativas. La respuesta inflamatoria lleva células y moléculas de defensa del hospedador a las zonas donde es necesario combatir elementos ofensivos. Aquí en la imagen se puede ver cómo el leucocito rueda por el flujo sanguíneo cayendo en la quimiosina y selectina, lo cual se activa por quimiosinas. En un cierto punto se integra teniendo una adhesión estable y migra hacia el endotelio soltando las quimiosinas, fibrina y fibronectina. Función de las células inflamatorias en la inflamación aguda. La inflamación aguda es una respuesta inespecífica que tiene como función principal controlar y depurar tejido dañado, protección contra infección local y permitir el acceso al sistema inmune. Las células inflamatorias tienen como características adherirse, fagocitar, plegar sus membranas y mostrar receptores para Fc de inmunoglobulina. Estos receptores pueden llevar a la activación de los MO para secretar productos para ejercer efectos proinflamatorios. Aquí podemos ver cómo las células inflamatorias son diminutas, son muy diminutas de un color rosa, mientras la inflamación aguda vienen siendo un poco más grandes con glóbulos, vamos a ponerle así. En la otra imagen podemos ver cómo se complementan o cómo se forman, que viene en un vaso, viene estando el endotelio, la membrana basal, el leucocito polimorfonuclear, linfocito, las plaquetas, monocito, eosinófilo y basófilo, que cada una tiene para ayudar. Algunos reguladores negativos de la inflamación aguda pueden ser los defectos en la adhesión leucocitaria, defectos en la fagocitosis, defectos en la actividad microbicida, deficiencias adquiridas. Otras causas pueden ser avitaminosis C, hipoproteinemias, diabetes mellitus. Como resultado de la inflamación aguda tenemos la vasodilatación, que son prostaglandinas y óxido nítrico, el aumento de la permeabilidad vascular, que vienen siendo aminas vasoactivas, C3A y C5A, brandicinina, leucotrieno C4, D4 y E4, y el factor activador de las plaquetas. También está quimiotaxis, activación leucocítica, C5A, leucotrieno B4, productos bacterianos y quimiosina. En la fiebre tenemos IL-1, IL-6, factor de necrosis tumoral y prostaglandinas E2. Como dolor, prostaglandinas y bradicinina. La lesión hística, enzimas lisosómicas de neutrófilos y macrófagos, metabolitos de oxígeno y óxido nítrico. En la imagen podemos apreciar cómo la arteria normal está de una forma delgada y todo está completamente normal, lo que viene siendo los macrófagos y el extracelular. Mientras que cuando se inflama se vuelve más grueso, la arteria se dilata, se expanden los capilares y los macrófagos se vuelven todavía aún más. Bueno, buenas tardes. Yo les vengo a hablar un poquito sobre lo que es la inflamación crónica en el sentido patológico. Nos menciona que en la inflamación crónica las células inflamatorias persisten, el estroma se vuelve hiperplásico
y la destrucción hística y la cicatrización pueden llevar a la disfunción orgánica, como lo vendría siendo pues en el caso de la artritis. Dice también que el proceso se puede localizar, pero que suele ser más frecuente que progrese hasta causar una enfermedad incapacitante como una enfermedad pulmonar crónica, artritis reumatoide, colitis ulcerosa, enfermedades granulomatosas, enfermedades autoinmunitarias y dermatitis crónica. También menciona que la inflamación aguda y que la crónica son el final de un proceso continuo dinámico con superposición de características morfológicas, como lo vendría siendo pues la inflamación con reclutamiento, la lesión hística, un intento con frecuencia desordenado de restaurar y ya. Dice que los sucesos producen respuestas inflamatorias amplificadas que coinciden con las de la inflamación aguda en varios aspectos, como lo podría venir siendo los productos bacterianos o alguna lesión. Esos podrían ser aspectos que inician una respuesta inflamatoria. Los mediadores químicos dice que dirigen el reclutamiento, la activación e interacción de las células inflamatorias. Obviamente las células inflamatorias que se reclutan de la sangre. Los patrones moleculares relacionados con peligro y microbianos relacionados con los agentes patógenos conducen a respuestas inflamatorias multifacéticas. Y por último dice que la activación de las células estroma y la remodelación de la MEC, de lo que vendría siendo pues en este caso la capa del tejido dañado o inflamado. Esta es una imagen que muestra pues lo mencionado anteriormente. Ahí se puede apreciar cómo pues fue, no sé, picado por algún mosco y de alguna manera ocasionó una inflamación aguda, pero la respuesta inmunitaria o la respuesta desinflamatoria pues se lleva a cabo. Dice que los tejidos dañados liberan histamina que incrementa la permeabilidad de los capilares sanguíneos. Después, el aumento de permeabilidad favorece la salida del plasma, proteínas, enzimas y fagocitos. Como consecuencia se produce edema e inflamación. También menciona que los fagocitos engullen a las bacterias, o sea, las atrapan, las eliminan y se forma el pus. Cuando las atrapan se suele formar el pus. Los macrófagos se encargan de coger antígenos. Y por último menciona que las plaquetas se encargarán de sellar la zona del capilar dañado. También dice que una inflamación crónica pues no es sinónimo de infección crónica, pero si la respuesta inflamatoria es incapaz de eliminar un agente lesivo, la infección puede perdurar. Una inflamación crónica no requiere necesariamente una infección. Puede seguir a una respuesta inflamatoria aguda o inmunitaria a un antígeno extraño. Pues el daño y reparación en la inflamación crónica dice que se ve influida por mecanismos inmunitarios y no inmunitarios y se observa con frecuencia junto con respuestas reparadoras, a saber, tejido de granulación y fibrosas. Dice que la lesión hística persistente que producen las células inflamatorias es importante en la patogenia de muchas enfermedades, como lo viene siendo la enfisema, artritis reumatoide y otras ciertas enfermedades por complejos inmunitarios. La inflamación granulomatosa dice que la PMN eliminan agentes que incitan a la respuesta inflamatoria aguda y las principales células participantes en la inflamación granulomatosas son los macrófagos y los linfocitos. Y en esa imagen se puede apreciar cómo pues, las células están reparando el tejido dañado
vendrían siendo estas manchitas negras, lilas que se ven ahí. La inflamación crónica y la tumorogénesis dice que pues la inflamación que no se relaciona directamente con una infección también puede ser un factor de riesgo de cáncer, y que el entorno que genera la inflamación crónica promueve la transformación cancerígena por una serie de mecanismos. Por último, las manifestaciones sistémicas de inflamación. Una de ellas es la liberación de glucocorticoides, las cuales se producen en las glándulas suprarrenales y se les considera fundamentales para los procesos de adaptación y homeostasis del organismo. Son los antiinflamatorios más potentes, se ejercen efectos sobre casi todos los sistemas del cuerpo, se utilizan para terapia de restitución y tratamiento de diversas enfermedades no endocrinas, y su uso clínico debe ser monitoreado por sus efectos secundarios graves. Otra manifestación es la leucocitosis, que es derivada de los leucocitos, que son células sanguíneas encargadas de la defensa contra la infección, bien como productora de anticuerpos como linfocitos, o participando en la fagocitosis de microorganismos intracelulares o encapsulados como los neutrófilos, eosinófilos, basófilos y monocitos. Cuando hablamos de leucocitosis, el valor absoluto de leucocitos es mayor de 11.000 milímetros cúbicos, o hay un aumento del número de leucocitos en sangre periférica por encima de 2 desviaciones de estándar sobre la media de referencia para una persona sana de igual edad. Otra manifestación es la respuesta de fase aguda. Se le denomina así por un grupo de mecanismos fisiológicos sistémicos que se producen en respuesta del daño tisular y a procesos inflamatorios. Entre este grupo de mecanismos fisiológicos se producen alteraciones en el metabolismo del nitrógeno, glucosa y lípidos, en la síntesis de hormonas, en la temperatura corporal y la producción de células sanguíneas. La respuesta de fase aguda incluye fiebre, modificaciones importantes en la síntesis hepática de proteínas de fase aguda, aumento de neutrófilos inmaduros circulantes, disminución de concentraciones séricas de hierro y zinc, cambios en el metabolismo de los macronutrientes, disminución en la concentración de albumina, prealbumina y transferrina, y un aumento de concentración de cortisol. Otra manifestación es la fiebre. La fiebre es la liberación de pirógenos, que son moléculas que causan la fiebre, que son causadas por bacterias, virus o células lesionadas, que pueden afectar directamente la actividad hipotalámica mediante la estimulación de producción de citocinas e interferones. La interleucina 1 estimula la síntesis de prostaglandinas en los centros termorreguladores hipotalámicos y de ese modo altera el termostato que controla la temperatura corporal. Esto quiere decir que cuando se produce una infección, las células de defensa de nuestro organismo, que serían los leucocitos, luchan contra el agente invasor, produciendo una serie de moléculas que al viajar por la sangre llegan al centro termorregulador del hipotálamo, el cual cambia la temperatura de su termostato. Por eso al principio se suele notar frío intenso, incluso a veces acompañado de escalofríos, y posteriormente calor y sudoración, que son manifestaciones del cambio en la temperatura corporal.